Ramakrishna, un santo indio del siglo XIX, describía nuestra capacidad de amar a Dios y por lo tanto de amar su creación y a sus criaturas. Le describía de esta forma, decía: existen 3 vías diferentes para alcanzar al Altísimo: la vía del yo, la vía del tú y la vía del tú y yo. Según la primera, todo lo que es, o será alguna vez, es yo, mi sí mismo superior. En otras palabras, yo soy, yo fui y yo seré por siempre en la eternidad. Según la segunda, tú eres, oh Señor, y todo es tuyo. Y según la tercera, tú eres el Señor y yo soy tu siervo o tu hijo. En la perfección de cualquiera de estas 3 vías, un hombre hallará a Dios. Es interesante, es muy interesante y es muy revelador, y conecta muy bien con todas las tradiciones espirituales y religiosas, todas estas manifestaciones de la humanidad, la práctica de la compasión, del amor, de la paz, de la misericordia, de todos los valores que se le otorgan a lo trascendente, en una división de 3 caminos. El primer camino es el de los Upanishads, el de la tradición védica, la tradición Vedanta, esos textos primordiales de India que fueron sustituidos, o mejor dicho, la tradición Vedanta fue sustituida por el hinduismo. Sin embargo, muchos valores de la tradición védica están a día de hoy en el hinduismo. Habla del yo. Que esto, claro, en nuestra, ¿cómo decirlo? En nuestra tradición mediterránea, el decir yo soy eterno, yo soy lo que ha sido, lo que es y lo que será, es difícil de comprender. De hecho, puede parecer como una aprobación y una sacralización casi del ego, ¿no? Del yo. No van por ahí los tiros. Cuando se leen los Vedas, en concreto, hay un fragmento interesante en el más antiguo de ellos, que es del 2º milenio antes de Cristo, el famoso Rig Veda. Hay un himno en ese texto que está dedicado al Purusa. Purusa es el gran varón, ¿no? De hecho, ya hablamos de él el lunes pasado, en el vídeo que hice de los sacrificios y demás, que podéis ver aquí. Purusa es el ente increado, aquel eterno, inmutable, que fue sacrificado para dar origen al mundo. El tema del sacrificio, que es lo que vimos. Pero con fragmentos de Purusa, la creación ha sido posible. Dicho de otra manera, lo que defienden muchas ramas del hinduismo, de hecho prácticamente la totalidad de ellas, hay una parte divina de Purusa en todos los seres, en toda la creación y por lo tanto en todo ser humano. El famoso Atman. El Atman es una parte de ese Purusa que posteriormente en la tradición hinduista se convertirá en el Brahman, pero que originalmente era Purusa. Sabéis que los mitos cosmogónicos de India han ido evolucionando, hay varios de ellos, el más antiguo es este, el del sacrificio de Purusa, el más moderno es el sueño de Brahma. Pero la tradición a día de hoy quiere que
el Brahma es el todo, es lo inmanente, es lo inmutable, es lo que para los Vedantas será el Purusa. Y el Atman es aquello que tiene de sagrado el hombre, que es parte del todo. El Bhagavad Gita lo dice muy bien. Cuando Krishna está hablando con Arjuna, le dice: tú no te preocupes ni de matar ni de morir, porque lo que hay de eterno en el hombre no puede morir, no puede dejar de existir, no puede dejar de ser, porque todo es y no deja de ser. Claro, nuestra concepción en la tradición mediterránea de Dios se acerca mucho a esto. De hecho, es esto. Lo abarca todo, ¿no? Es inmanente, es eterno, es inmutable. Ese es el yo, cuando Ramakrishna habla de esa primera vía de yo soy todo lo que es, todo lo que alguna vez fue y todo lo que se da por siempre y por la eternidad, se está refiriendo a eso. O sea, no es uno, que es yo, y lo que hay en mí es eterno y es inmutable. Y el trabajo del creyente es intentar, a través de la práctica de todas estas virtudes, de la sabiduría, del amor, de la compasión, del servicio, de la protección, del estudio, de todo ello, acceder a ese yo, con mayúsculas, que no es el ego, sino que es lo más alejado del ego. Es el saber que parte de ti es inmutable y eterna, y que cuando tú no existas, tú vas a seguir existiendo. Tu envoltorio carnal va a desaparecer, pero hay una parte de ti que va a permanecer en la historia para siempre. Esa es la primera vía, la vía del yo. Tradición védica. Segunda vía, el tú. Esa es la vía del amor. Cuando hablábamos el lunes pasado del tema del sacrificio y sobre todo la abnegación. La abnegación no, insisto, de un sufrimiento porque sufrir es bueno, porque a través del dolor se pueda... que igualmente eso existe, efectivamente, o sea, hay toda una corriente espiritual que es a través del dolor cuando se alcanzan las cotas elevadas de espiritualidad, pero ahora mismo no estamos hablando de eso. O sea, es la entrega al otro, el tú, el Señor. Reconocer en el otro a Dios. Dice: tú eres, Señor, y todo es tuyo. Cuando Dios se manifiesta a Moisés por primera vez, Moisés le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai? Y Dios le va a responder: yo soy el que soy, o yo soy lo que es. Es decir, yo soy lo que existe, yo soy la existencia, yo soy el ser. Nada hay fuera de mí, yo soy lo que es, la realidad. Esa verdad se va a ir transmitiendo a lo largo de todas las tradiciones y va a ser la vía del amor, va a ser la más defendida y la más fervientemente defendida, que no es mejor que la anterior. O sea, no es que la anterior del yo es peor que la vía del tú. De hecho, Ramakrishna dice que el perfeccionamiento de cualquiera de las tres vías se alcanza la unión con Dios. En la tradición mediterránea se considera que es la práctica de las tres lo que hace la unión con Dios. Eso es la vía del amor, es la vía de María en los evangelios. Esa María de Betania, uno de mis pasajes favoritos evangélicos, que es maravilloso, que ha sido también muy mal interpretado como prácticamente todo, y que tiene una lectura tan bella,
Por suerte, hay un libro que salió hace, creo que ya el año pasado, me parece, que escribió uno de los hombres de confianza del Papa, Bianchi, creo que se apellidaba el señor este, que se titulaba el libro Jesús y las mujeres. Y entonces era un análisis, era una lectura que él hacía, una interpretación que él hacía de los pasajes donde Jesús se relaciona con las mujeres. En una sociedad y en una tradición profundamente machista y en un entorno enormemente machista, el trato que tiene Jesús con las mujeres lo hace muy especial. Y este señor lo que hace es la interpretación de cada uno de esos pasajes. Pues él, claro, aporta una lectura muy novedosa y muy, según mi punto de vista, muy maravillosa, que es el momento en el que efectivamente va a Betania y entra en la casa de Lázaro, María y Marta, ¿no? Estoy seguro de que todos conocéis el pasaje. Jesús entra y, claro, arrastra a multitudes, ¿no? Entonces viene un montón de gente con él y Marta, la hermana mayor, se pone a preparar cosas, se pone a cocinar, se pone a limpiar, se pone a tal, porque claro, porque tanta gente, porque hay que darles de comer, porque no sé qué, porque no sé cuántos, es decir, la labor. Su hermana, María, más joven, María de Betania, lo que hace es sentarse a los pies del rabí y se queda extasiada escuchándole. Jesús habla, sus parábolas, su mensaje, y María está absolutamente maravillada, enamorada. A lo mejor no en un sentido carnal, esto ya es otra historia, claro, esto ya viene de raíces gnósticas, pero no nos desviemos por ahí, por lo menos en este vídeo, lo hemos tratado muchas veces. Es un enamoramiento, es un amor que es en realidad mucho más similar al amor cortés medieval. O sea, no es un deseo carnal, sino que es un deseo espiritual, un anhelo, Claro, hay una tradición, en la cábala judía, por ejemplo, se dice, para intentar explicar lo que es complicadísimo, se dice que la cábala es como la relación entre el cabalista y la cábala es como el de un amado con su amada, de acuerdo al amor cortés. El amado ronda la casa, la mansión, donde vive la dama. La dama es el significado pleno, total, el conocimiento último de la Torá, que la Torá es la casa. El amado lo que hace es estudiar la Torá. Entonces está rodeando la casa. Mira por las ventanas, y pasa por la plaza, y de repente, fugazmente, la dama se asoma por un instante a la ventana y sonríe al amado. En ese momento, el amado se siente uno con la amada. Porque aunque sea por muy fugazmente, por muy brevemente, él, que su corazón y su pecho está henchido de amor por ella, en esa sonrisa que él ha visto en un momento fugaz, él se sabe que el corazón de ella también está henchido de amor por él. Es ese amor, el anhelo pleno, la entrega plena, el dedicar toda tu vida, todas tus fuerzas, todo tu ser a lo amado. Eso es María. El tercer camino es el que parece, en la tradición actual, creo, parece que es el único. El de la servidumbre. No es malo, en absoluto. Es simplemente uno más. Este es el camino de Marta, efectivamente. Pero Marta, María y los Upanishads no pueden existir de forma distinta. Es decir, uno no puede extasiarse y vivir extasiado sin estar en el mundo. Claro, ¿qué ocurre?
Muhammad, Buda, Jesús, los grandes reformadores religiosos de la historia, una de sus máximas es: vive en el mundo sin pertenecer al mundo. Claro, es decir, no renuncies a esto porque es obra de Dios. Entonces, vive en Él, eres un ser humano, por lo tanto, vive en Él, disfruta de Él, recréate en la creación, maravíllate del mundo que te rodea, cuídalo. Una de las diferencias fundamentales entre una tradición más monoteísta o no sé exactamente muy bien cómo llamarlo, más abrahámica o incluso dármica en relación con el mundo pagano, la diferenciación fundamental que va a haber es que la naturaleza no es en sí misma la divinidad, es decir, no es el final del camino, es la creación de Dios, no es Dios en sí, pero que forma parte de él. Claro, hay aquí problemas y hay que matizarlo, por supuesto, pero no es no es la divinidad en sí misma, sino que es parte de la divinidad. Es decir, de hecho, es interesante y voy a utilizar un paralelismo hindú para intentar explicar esto. El Brahman que se revela en los Upanishad, en realidad está más allá de toda concepción humana. Dicho de otra manera, lo incluye todo, lo abarca todo, pero él está más allá de todo. Este es el punto interesante y el punto que hay que tener claro. Para la tradición pagana, el mundo va a ser el fin último. Para las tradiciones abrahámicas y dármicas, y para la tradición mediterránea y de Oriente Próximo y Oriente Lejano, no. Entonces, cuando la religión va evolucionando y pasa de ser animista, es decir, culto solamente a la naturaleza como fin último, y pasa a considerar el principio supremo, en ese momento el mundo nos convertimos en custodios del mundo, en guardianes del mundo, en protectores del mundo, y una parte importantísima de nosotros aspira al principio supremo, a través de todas estas concepciones: el amor, la paz, la compasión, el estudio. Este tercer camino, en el que se establece una dualidad inmensa, porque el primero era yo, el segundo es tú, el tercero es nosotros, es tú y yo. Quiebra la dualidad en un momento maravilloso también. Dios va a ser el final del camino. No es una cuestión de creencia. De hecho, como bien dice Raymond Arola, decía, no, yo creo en Dios, yo no creo. Y dice, oiga, usted no sabe lo que es Dios. ¿Cómo va a creer o a no creer? Dice, ¿cómo va a decidir usted creer o no creer en algo que no sabe lo que es? Cuando se establece esta diferenciación entre el tú y el yo, se adopta un papel de servidumbre, pero no servidumbre como concebimos nosotros del sistema feudal, del señor que es alguien caprichoso, que su palabra es ley y que los tiene sometidos por la fuerza y es un abuso. No, o sea, es indudablemente someterte, una sumisión, una aceptación al principio supremo que está por encima de ti. El mundo está por encima de ti. Hay infinidad de cosas que no podemos controlar, que es imposible que controlemos. Por nuestra parte, por supuesto, tenemos todos un trabajo personal que hacer, unas prácticas que desarrollar, pero hay infinidad de cosas que escapan a nuestro control. La idea es someternos voluntariamente y amorosamente a ese principio supremo que rige el cosmos. Entonces, con esa sumisión, de eso es lo que trata el Islam. El Islam comparte raíz con el Shalom de los hebreos. Es decir, es la paz, la armonía con el entorno, la sumisión de me entrego a ti, o sea, no soy nada, porque no somos nada, somos nada. De hecho, y ya con esto termino,
como conclusión, las tres vías para acceder al conocimiento de lo divino son complementarias y maravillosas, las tres. La vía del servicio a los demás, la vía del tú, como referencia a el principio sagrado, el principio supremo, o la vía del yo, de descubrir que dentro de mí hay una parte inmutable, eterna y perfecta que debo potenciar y que debo desarrollar para yo sacralizarme y, por lo tanto, acceder al contacto con Dios. Y termino con una historia sufí muy interesante. El sufismo es, dicho pronto y mal, la mística del Islam. Y hay un maestro sufí que está presente en muchos cuentos y en muchas tradiciones sufíes, que es Nadalim. Y Nadalim, hablando de esto, dicen que un día entró en un palacio, en un suntuoso palacio, y llegó hasta el salón del trono y se sentó en él, ¿no? Así como muy regiamente. Y uno de los guardias que había allí se acercó y le dijo: señor, usted se ha sentado con mucho orgullo y con mucha pompa en el trono. Debe ser usted el califa de alguna importante provincia. Y Nadalim le dijo: ¿Califa? No, yo soy más grande que un califa. Y el guardia: ¿más grande que un califa, señor? Entonces disculpadme, mi señor, vos debéis ser el sultán. ¿El sultán? ¿Qué dices? Yo soy más grande que el sultán. ¿Más grande que el sultán, señor? Pero solo Dios es más grande que el sultán. ¿Dios? Yo soy mucho más grande que Dios. Pero mi señor, no hay nada es más grande que Dios. Y Nadalim responde: exacto, esa nada soy yo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el principio del sufismo? Y insisto, con esto termino. Reducirnos a la nada. O mejor dicho, perdón, me he expresado muy mal. No reducirnos a la nada, ser conscientes de que somos nada. Porque en la nada está el todo. En lenguaje simbólico, ¿qué es el desierto? ¿O qué es el océano? Claro, ¿por qué tantas tradiciones espirituales comienzan sus mitos cosmogónicos con un inmenso océano? Porque es nada. Y dentro de esa nada está todo. Todo lo que posteriormente se va a ir desarrollando. Dentro están los dioses, los demonios, los infiernos, los cielos, la tierra, los cielos, todo. Pero ahora mismo es nada. Dentro de esa nada estamos nosotros y somos nosotros. Todos nosotros somos esa nada. Y solamente en esa nada podemos ser todo. Es decir, siendo la nada, podemos unirnos con el Creador, con el principio supremo. Es el mismo símbolo que el Grial. De hecho, creo que esto ya lo comenté el lunes, así que me repito muy brevemente. Nos vaciamos a nosotros mismos del ego, de todo aquello que nos impide conectar con el principio sagrado, es decir, con el mundo que nos rodea y con nuestros semejantes. Nos vaciamos plenamente para que el principio supremo actúe a través de nosotros. Siendo nada, podemos serlo todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es simplemente una reflexión de tradición religiosa que quería compartir con vosotros, que me ha encantado a partir de esa cita de Ramakrishna. Y nos vemos este viernes para seguir dialogando un poquito sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias y nos vemos. Ultreya.